Doctor Tapia, se cerró la presentación. Vamos a darle compartir pantalla, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa de webinars Clic de la Ciencia, numeral aislados a más desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Manejo terapéutico de COVID-19 y las medidas de protección en salud. Nuestro conferencista invitado es el doctor Jesús Tapia García. Él es médico de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, internista, infectólogo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, epidemiólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Posee un magíster en HIV, es presidente actual del capítulo Caribe de la ASIN, que es la Asociación Colombiana de Infectología, asesora varias clínicas en la ciudad en el ramo de la infectología, es asesor de varios programas de atención integral en HIV de la región Caribe. Asimismo, es coordinador del área de infectología de la Misericordia Clínica Internacional y es investigador afiliado del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctor Tapia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy y bienvenido a nuestro webinar. Le damos la palabra. Buenas tardes, Brady. Muchas gracias por tu presentación y bueno, gracias a los amigos que están conectados en la tarde de hoy. Vamos a compartir un poco nuestra experiencia en este tema de COVID-19, SARS-CoV-2. Nos vamos a enfocar mucho en lo que es diagnóstico, tratamiento y las medidas de prevención. Bueno. Hola, sí, buenas. Sí, ¿me escucharon? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de compartir en este tiempo sobre lo que es COVID-19, SARS-CoV-2, diagnóstico, tratamiento y las medidas de protección personal. Inicio con esta hermosa fotografía que encontré el día de hoy ya en la Argentina. El Instituto Anlis Malbrán en la ciudad de Buenos Aires logró una microfotografía electrónica del COVID-19. Aquí les dejo esta linda imagen y bueno, aquí está un poco de la agenda que vamos a desarrollar. Este tema de COVID y embarazo lo omití y bueno, vamos adelante. Este gráfico me lo encontré el día de ayer haciendo una tarea con mis hijos, en donde está la historia de las pandemias, que también ya se lo están enseñando a los niños. Y bueno, para que ustedes vean cómo ha sido la historia de las pandemias a lo largo de los años, esa teoría de que cada 100 años hay una pandemia, con este gráfico lo desvirtuamos. Aquí vamos viendo y aquí estamos parados en lo que estamos hoy. Esto es a datos de marzo 27 de este año, en donde ya hay, en este entonces había alrededor de 27.000 muertes. Ya sabemos que hoy día estas cifras son mucho mayores. Aquí está SARS y MERS, que son enfermedades que fueron causadas, epidemias que fueron causadas también por otros coronavirus. SARS en el 2002-2003 y MERS 2012 y actualmente se siguen presentando casos en Asia. Aquí vemos este pequeño resumen de todas estas pandemias y epidemias con el número de muertes y afectados que tuvieron a lo largo del tiempo en que estuvieron. Esta figura de la Organización Mundial de la Salud, todos escuchamos hablar de que se está aplanando la curva, aplanar la curva. Entonces, ¿qué es esto de aplanar la curva? Aplanar la curva significa que
el número de casos que se presente no se presente en pico, es decir, en un tiempo corto de tiempo. ¿Por qué? Porque allí vienen todos los eventos secundarios que pueden causarse en una pandemia, como es el colapso de los sistemas de salud, todo esto que estamos viendo en Europa, en los Estados Unidos, en donde han colapsado los servicios de salud. Aquí vienen unas medidas de control oportuno que llegan a actuar aquí. ¿Para qué? Para que esta curva se aplane. ¿Cuáles son esas medidas? Uno, testear al mayor número de personas posibles para identificar personas infectadas y realizar el aislamiento necesario de estas personas, las medidas de aislamiento o de confinamiento obligatorio que en estos momentos está implementada en nuestro país y bueno, todo lo que es las restricciones de vuelos internacionales y todo esto que luego va a implicar esto de que se dé esta disminución del número de casos y por ende se dé el tan esperado aplanamiento de la curva. Para nadie es un secreto que el número de pruebas que hacemos en nuestro país no es el adecuado. Hoy veíamos ya en algo muy crítico que vi hoy en Noticias Caracol al mediodía, que mostraba de que estamos por debajo de todos los países de Europa, de los Estados Unidos, y bueno, solo nos supera Ecuador y alguno que otro país de Latinoamérica en el número de pruebas que estamos realizando en comparación con el mundo. Entonces, ese es un tema crítico y bueno, es lo que hay en nuestro país. Aquí me dicen, por favor, Brady, si se comparte, voy a intentar mostrarles el mapa, este reporte online de la situación actual. Aquí vemos ya los casos en Colombia, ya sobrepasan los 4.000 casos. Esta es la situación. ¿Se está viendo, Brady? No, no se puede ver. Voy a solicitar, por favor, a los asistentes a apagar su micrófono para que no haya ningún tipo de interrupción, por favor. No, no se ve lo que estoy proyectando, el mapa no se ve. No, no, señor. Se puede observar solamente el link en la presentación. Bueno, vamos a intentar compartirlo nuevamente, pero a compartir el mapa, ¿vale? Ok. Ahí, ahí está, ahora sí lo están viendo. Sí, se puede observar. Bueno, vemos el mapa acá donde está el área de calor en Colombia, el área de calor epidemiológicamente donde está el mayor número de casos. Vemos que el mayor número de casos está concentrado en el centro del país, en Bogotá, en el Valle del Cauca, y vemos cómo asciende el número de casos en la región Caribe, sobre todo en Magdalena, Bolívar y Atlántico. Aumenta allí marcadamente el número de casos. Luego vemos cómo es el comportamiento actual en el mundo. Vemos que en el mundo actualmente el mapa de calor hoy día está centrado en Europa y en los Estados Unidos. Aquí vemos cómo la distribución mundial de la pandemia y vemos los focos de calor en lo que son todos los Estados Unidos. Vemos acá en Latinoamérica cómo el foco de calor está dado por Colombia y Ecuador. Y vemos también acá los casos de Brasil, que también son un gran foco de calor en esta pandemia, y lo que es Argentina y Chile. Y vemos acá todo lo que es Europa. Entonces, esto es actualmente a datos de hoy el comportamiento de la pandemia a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a volver a la presentación. Y seguimos aquí, este tema de COVID-19, SARS-CoV-2 es una zoonosis. La teoría que hay actualmente no ha variado, que es el tema de que el virus mutó, se infectaron humanos y posteriormente se dio ya la mutación a los humanos y lo que es ya la transmisión interhumana.
Entonces, los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedad respiratoria tanto en humanos como en animales. En humanos, el SARS es uno de los ejemplos de las infecciones que pueden causar estos coronavirus. Teniendo en cuenta esto, el COVID-19 o SARS-CoV-2 es un virus el cual tiene un ARN monocaternario positivo, o sea que tiene una sola cadena, y la secuencia de este betacoronavirus que se aisló en Wuhan muestra semejanzas con los betacoronavirus encontrados en murciélagos, pero son genéticamente distintos al coronavirus que causa SARS-CoV-2 y MERS-CoV. Entonces, estos genomas ya han sido aislados y ya tenemos la buena noticia de que en Colombia se aisló el genoma que está circulando ya en nuestro país. Esto es un gráfico donde vemos una fotografía, un gráfico en donde se ve la expresión del virus, cómo está las diferentes estructuras que contiene este virus. Entonces tenemos que tiene unas espículas de glucoproteínas, tiene una proteína M, una hemaglutinina esterasa, dímero, tiene una envuelta, tiene un ARN y una proteína N y una proteína E. De estos componentes que tiene el virus va a depender las estrategias de tratamiento que estamos teniendo hoy día en el mundo y en nuestro país. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tratamiento. Esto es un gráfico que nos muestra la relación directa de los animales, tanto salvajes como aves, ¿con qué? Con las infecciones por coronavirus. Aquí vemos el SARS, los animales que han estado implicados, el MERS, donde están los dromedarios, y el COVID-19, el SARS-CoV-2, en donde están los diferentes animales que pueden ser portadores de este virus y luego pasar al humano y a partir de ahí darse la transmisión interhumana. Este es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud que nos habla del periodo de incubación de este virus, el cual es de 2 a 10 días aproximadamente. En términos medios es lo que se ha logrado establecer, que va de 2 a 14 días el periodo de incubación. Entonces, para que tengamos la transmisión del virus, deben existir unas fuentes de infección. Las fuentes de infección están dadas ¿por qué? Por los animales silvestres en los que se ha identificado el virus. Luego ya ahora lo que nos está atañando a nosotros actualmente es la transmisión de humanos infectados y enfermos a otros humanos que son huéspedes susceptibles. La vía de transmisión, tenemos que la vía de transmisión de este virus puede ser directo o indirecto. Directo cuando entramos en contacto con gotas de saliva, fómites o secreciones de un paciente, secreciones respiratorias de un paciente infectado o que es un paciente, puede ser un paciente asintomático portador de SARS-CoV-2. Y nos podemos infectar también de manera indirecta. ¿Cómo nos podemos infectar de manera indirecta? Cuando entramos en contacto con alguna superficie o algún objeto inanimado que está contaminado con secreciones de un paciente que es positivo para COVID-19. Entonces, esas son las maneras como nos podemos infectar de manera directa y de manera indirecta. Epidemiológicamente hablando, entramos aquí, ¿qué es el RO? El RO es la capacidad de transmisión del virus. Nos hablan de que en nuestro país el RO ha bajado a 1.2, 1.5, situación dada con las estadísticas actuales. Este RO en nuestro país en semanas anteriores estaba en 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada individuo infectado se pueden infectar 2.5 personas. Según los datos actuales nos hablan de que por cada individuo infectado se puede infectar 1.2, 1.5 personas. Quiere decir esto que con los 4.000 algo de casos a datos de un par de semanas atrás,
Si multiplicamos esto por 2.5 nos estaría dando más o menos unos 12.000, 13.000 casos, estimamos sea lo que hay en nuestro país, si tenemos en cuenta el RO que nos planteaban en semanas anteriores. Entonces, esto depende de qué, de las personas susceptibles, de ahí la importancia de las medidas de aislamiento, los periodos de transmisibilidad, las medidas de control que debemos de tener o que se están teniendo en estos momentos con relación a esto. Este es un gráfico del doctor Carlos Álvarez en donde nos hace más o menos una reseña acerca de cómo es el tema del contagio del virus, de los individuos susceptibles y cómo va aumentando esto y cómo en la medida de que van disminuyendo los individuos susceptibles, pues vamos a ir teniendo la llamada inmunidad de rebaño que se aspira o aspiran los epidemiólogos que están estudiando esta patología, se logre o se alcance aproximadamente de 12 a 18 meses. O sea, que es un periodo largo que es el mismo tiempo que están procurando o que se procura que tengamos ya la vacuna frente al COVID-19. Esto es el tema de cómo los aerosoles se pueden generar en un estornudo o en la tos o en un proceso de exhalación y el tema de las distancias en las que puede extenderse el virus. Tenemos que puede ser de 1.5 a 2 metros. De ahí la recomendación de que las medidas que tenemos que tomar en cuanto al distanciamiento que sea mayor a 1 metro para lograr de que si una persona tose o estornude, no entremos en contacto. Esto también se va a ver influenciado, ¿por qué? Por el uso de los elementos de protección personal. Si una persona usa un elemento de protección personal adecuado, va a disminuir el riesgo de la infección. Bueno, vamos a pasar esto. Esto es COVID-19, los síntomas, esto nos lo decían al principio, cuáles son los síntomas que se pueden presentar. Ya hoy día tenemos que a esto hay que agregarle los síntomas, los signos o síntomas de tipo digestivo, la diarrea, la disgeunesia, la anosmia también que se puede presentar en estos pacientes y los síntomas comunes que pueden ser tos, dolor de garganta, fiebre, pacientes que pueden presentar neumonía y los pacientes que pueden presentar un síndrome respiratorio agudo grave. Bien, entonces continuamos. Vemos acá, esto es una imagen que tomé del consenso colombiano de la atención y diagnóstico en el manejo de la infección por COVID-19, en donde nos da la definición de contacto estrecho. Esto es muy importante que lo tengamos claro todos los profesionales de la salud. ¿Qué es un contacto estrecho? ¿Cómo se define un contacto estrecho? ¿Por qué? Para cuando se van a tomar las medidas de que hubo un contacto, alguien tuvo contacto con algún caso, entonces allí tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ves? ¿Qué es un contacto estrecho? Entonces, la persona que se encuentra a menos de 2 metros de un caso confirmado o sospechoso de COVID-19, este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, comparta un área de espera o se encuentre en el lugar de trabajo en reuniones con un caso de COVID-19. Bueno, alguien por ahí tiene el micrófono abierto, si nos colabora, por favor, y lo cierra. Bueno, o una persona que tenga contacto directo sin protección con secreciones infecciosas de un caso SARS-CoV-2, por ejemplo, con la tos o la manipulación de pañuelos utilizados por el paciente. O un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con un caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso de SARS-CoV-2 o COVID-19 sin el uso de los elementos de protección personal. Esto es, ojo, un contacto estrecho. Bien,
o una persona que viaje. Esto ya es el tema de la definición cuando estaba vigente el tema de los vuelos. Pero esto es muy importante. Entonces, esto para tenerlo en cuenta con las personas que podemos tener contacto, hemos tenido contacto con algún caso y bueno, al momento de definir cuándo es un contacto estrecho. Entonces, los niveles de enfermedad, los niveles de gravedad de las infecciones respiratorias y sus definiciones, esto también es tomado del consenso colombiano. Acá nos hablan de enfermedad no complicada, del nivel de gravedad de enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, de síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA. Entonces aquí están las descripciones clínicas de esto. Yo no me voy a detener mucho en esto acá, leyéndoles esto. Esto está en el consenso, igual la presentación se las puedo compartir con Brady, la podemos compartir después para que la tengan. Y bueno, entonces, esto porque es importante los niveles de gravedad, porque a partir de allí vamos a definir el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, una enfermedad no complicada o una neumonía leve, en algunos casos, como vamos a ver más adelante, pueden ser manejados en casa y no ameritan hospitalización. Bien, entonces, ya acá tenemos un paciente en sepsis o un paciente con shock séptico, que sí son pacientes que requieren internación en como mínimo en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, nos vamos aquí al comportamiento clínico paraclínico. Esta es una gráfica del doctor Carlos Pérez, su web, InfectoWeb. Él publicó este muy buen gráfico en el cual tenemos cómo es el comportamiento de las pruebas diagnósticas. ¿Qué tenemos actualmente en nuestro país? Tenemos disponible únicamente PCR, que la está realizando el Instituto Nacional de Salud y algunos laboratorios a nivel regional que ya han sido habilitados por el Instituto Nacional de Salud. Entonces, aquí para tener en cuenta desde cuándo podemos tener positividad en la PCR. Entonces aquí el doctor Pérez divide la enfermedad en 3 estadios: estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Vemos cómo la PCR va a estar presente desde el estadio 1 hasta el estadio 3, que es incluso ya cuando hay cuadros posteriores en el paciente. Se estima de que el virus puede excretarse inclusive hasta por encima de 21 días, es decir, 28 días podemos tener excreción del virus, que esto se puede dar inclusive en las heces de los pacientes. Entonces, aquí vemos cómo la PCR la podemos tener positiva durante todo el lapso de la enfermedad, durante los 3 estadios que nos mencionan acá. Entonces, la pregunta viene, ¿por qué hay PCRs que salen negativas si el paciente tiene toda la clínica, todo? Aquí va a depender de qué, la toma de la muestra. Sabemos que la muestra de la PCR se debe tomar o un hisopado nasofaríngeo o un aspirado nasofaríngeo. Entonces, si se va a tomar un hisopado, el hisopado debe tomarse con un hisopo que sea de nylon o de dacrón, no con un hisopo de algodón. ¿Por qué? Porque los hisopos de algodón inactivan estas pruebas de PCR. Entonces, de ahí la importancia. Otro tema importante en este tema de la toma de la muestra de la PCR es la calidad de la muestra, el embalaje y el tiempo en que la muestra sea enviada al Instituto Nacional de Salud. Esto es importante. Luego nos vamos acá a lo que son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas nos van a mostrar unos anticuerpos totales y nos van a mostrar los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG del virus. Entonces, aquí vemos cómo los anticuerpos, tanto IgG
como IgM se van elevando en el curso de lo que es la enfermedad. Entonces, vemos algo aquí importante, que es que del día 7, del día 5 al día 7 aproximadamente, es donde vamos a tener una mayor expresión de lo que es la IgM y la IgG. Entonces, la importancia de que estas pruebas rápidas las tomemos en el tiempo que es, no tomar las pruebas rápidas al inicio de la enfermedad, porque podemos tener lo que son falsos positivos o falsos, acá sería falsos negativos. Entonces, esto es la importancia del sustento de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, el gobierno nacional ha demorado en su implementación porque la casa farmacéutica, la casa de laboratorios que se le iba a proveer les ha quedado mal, en fin, no están disponibles. Actualmente hay pruebas rápidas que están vendiendo en el mercado y bueno, pero que actualmente no sabemos la calidad de esas pruebas. Hay unas pruebas chinas que las están vendiendo, que incluso te ofrecen que van a tomártelas a tu casa, que te toman la muestra de sangre capilar, en fin, una serie de cosas. Ese tipo de pruebas no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque puede acarrear o podemos tener muchos falsos positivos o falsos negativos. Lo ideal de estas pruebas rápidas es que sean unas pruebas que sean certificadas o que sean avaladas por la FDA o por la Administración de Control de Alimentos y Drogas de la Unión Europea. Y bueno, que sean ese tipo de pruebas. Otro punto importante en estas pruebas es que las pruebas sean hechas en sangre periférica, no en sangre capilar. Se ha determinado que estas pruebas en sangre capilar son también causales de falsos diagnósticos. Puede ser un falso positivo o un falso negativo. Entonces, eso es lo que les quería comentar con relación al diagnóstico. La prueba de oro es la PCR, que vemos que está siempre presente en todo el curso de la enfermedad. Bien, este es el gráfico de las pruebas que está presente en el consenso colombiano. No me voy a detener, este es un gráfico que me envió una amiga el día de ayer, la doctora Laila Guerrero, salubrista pública. Amiga, me envió este gráfico, me dice, utilízalo en tus presentaciones, está muy bueno, y de verdad que sí, es un gráfico muy completo que nos resume el tema del comportamiento clínico y nos define también acá lo que es el tema de la interpretación de las pruebas. Y vemos, como les mostraba anteriormente, cómo la PCR puede estar positiva durante todo el periodo clínico de la enfermedad. Y vemos como aquí la IgM a partir del día 7, día 8 es cuando podemos tener positividad, y vemos cómo se hace más positiva a partir del día 10 hasta el día 15, día 16. Esto es algo similar a lo que ocurre con la prueba del dengue. Recuerden que la prueba del dengue la debemos hacer a partir del 5º día de iniciados los síntomas. Bueno, acá en COVID-19 también tenemos algo similar con relación a estas pruebas. Y luego vemos aquí la interpretación de la IgG, la cual la vamos a tener positiva a partir del día 14 aproximadamente. Vamos a tener ya pruebas de IgG que nos van a marcar positivas, y la IgG que nos indica memoria, y se va haciendo más fuerte su resultado en la medida que pasan los días. Entonces, luego nos vamos aquí a este gráfico que nos mostraba en días anteriores el doctor José Luis Blanco en una presentación del Hospital de Clínicas de Barcelona, en donde nos daba la interpretación de estas pruebas, que no me voy a detener mucho. Aquí está el cuadrito. Vemos que si un paciente tiene, voy a mencionar un par de ítems acá, tiene solamente una PCR positiva, pero si le hacemos una prueba rápida y tiene IgM e IgG negativas, indica que el paciente está en una fase inicial de la infección. Luego vemos ya acá que un paciente que tenga PCR negativa, pero que tenga IgM e IgG positivos, este puede ser un paciente que tiene una enfermedad en evolución. Y luego, cuando ya hay PCR negativa, IgM negativa y una IgG positiva,
tenemos que ya esta es una fase de resolución de la infección. Entonces, ¿cuáles son los marcadores predictores de gravedad en la infección por COVID-19? Un predictor de gravedad en estos pacientes son los pacientes que debutan o que consultan en un SDRA, los pacientes que tienen comorbilidades y los pacientes que tienen alteraciones de laboratorio. Estas alteraciones de laboratorio son los predictores de mal pronóstico que podemos tener en estos pacientes y que los venimos utilizando y que se recomiendan en el consenso colombiano. Tenemos que en esto está el dímero D, la PCR, la ferritina sérica, la LDH, la presencia de linfopenia en un hemograma. Esto es catalogado en el consenso como un punto de buena práctica y debe realizársele a los pacientes seguimiento de estos laboratorios cada 48 o 72 horas. Este es el algoritmo para personas con exposición a COVID-19. No me voy a detener mucho en esto, los algoritmos están disponibles allí en el consenso, pero aquí vamos a irnos en estos algoritmos. Mencionan el tema de pruebas rápidas que todavía no han sido o no están disponibles en un 100% en nuestro país. Bueno, preparación y protección del personal de la salud. Esta es una fotografía de una unidad de cuidado intensivo en Wuhan, en donde vemos que el personal tiene el traje tipo Tyvek y tiene toda la indumentaria pues que se está usando allá. En el consenso colombiano y en las recomendaciones que se han dado en nuestro país, se dan una serie de recomendaciones pues aterrizadas un poco al escenario local nuestro. Bueno, entonces vamos de que aquí en la prevención es importante que tengamos definidos circuitos. ¿Qué es esto de circuitos? Que tengamos definido dónde van a estar hospitalizados o dónde van a ser atendidos nuestros pacientes. Entonces, se debe tener áreas delimitadas y establecidas para la atención de estos pacientes. Debemos de tener medidas diagnósticas oportunas, que estamos teniendo problemas con las pruebas, no solo en Barranquilla, en todo el país hay quejas de todos los colegas con relación a los resultados de las pruebas. El tema de la higiene hospitalaria y de los elementos de protección personal. Vemos de que este tema de los elementos de protección de la higiene hospitalaria es muy importante, de que se tengan protocolos establecidos de higiene hospitalaria en todas las instituciones y que se disponga de los elementos de protección personal adecuados. Bueno, entonces, ¿qué logramos o qué buscamos con este tema de lo que es la prevención y el control de infecciones en COVID-19? Limitar la transmisión interhumana, quiere decir que disminuyamos el número de casos, reducir las infecciones secundarias, quiere decir que nuestros pacientes no se nos infecten con otro tipo de infecciones, y prevenir la transmisión tras eventos de ampliación o superextensión. Casos que logremos en que se dispare el número de casos y que, bueno, tengamos y estamos esperando de que en la ciudad se habiliten hospitales COVID que sean exclusivos para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque si tenemos desbordado una atención en una institución, en determinada IPS, bueno, y los otros pacientes, porque aquí vamos a tener algo, los pacientes infartados van a seguir llegando, los pacientes con la enfermedad cerebrovascular van a seguir llegando, los pacientes con la apendicitis aguda van a seguir llegando. Entonces, es importante que se establezcan estas medidas o estas áreas de ampliación o superextensión, que sean hospitales solo COVID. Estamos esperando para que el direccionamiento a estos centros ayude a que los servicios de salud no se vean traumatizados en la ciudad
y bueno, y en la región. Entonces estamos en mora de que nos vienen anunciando hace mucho tiempo el tema del CARI, y estamos esperando el CARI, que va a ser el hospital COVID de nuestro departamento. Ya aquí en febrero, de finales de febrero, la Organización Mundial de la Salud nos hacía un llamado al uso racional de los elementos de protección personal. Para nadie es un secreto que hay mercaderes de la muerte que han acaparado este tema de los elementos de protección personal y están abusando con los precios. Y bueno, entonces aquí radica un punto importante en que debemos enfocarnos en hacer un uso racional y un uso adecuado de estos elementos de protección personal. Entonces, medidas claves en la prevención, modificaciones edilicias. ¿Qué es esto? Si no tenemos la capacidad o la estructura para la atención de estos casos, se hagan las modificaciones que tienen que hacerse o que deben hacerse en las instituciones, bloquear áreas, determinar áreas que sean exclusivas para la atención de estos pacientes. Si vamos a determinar una sala de aislamiento, hay que tener en cuenta cómo son los sistemas de ventilación de esa área, que estén definidos esos sistemas de ventilación y que sean únicos de esas áreas. Las normas y procedimientos son importantes, es decir, que se tengan establecidos protocolos institucionales, simulacros, porque esto se ha demostrado de que minimiza o previene la exposición. Otro tipo de acción es limitar el ingreso de personal. Se ha determinado en muchas instituciones en la ciudad y en el país limitar el tema de las visitas, hacer teleinformes. Si el paciente puede estar solo, cuando en caso de que sea hospitalizado en una sala general, si puede estar solo, sería lo ideal. El tema de que tengamos aislamiento por cortes. ¿Qué es esto? De que tengamos áreas definidas y que en esa área solo tengamos los pacientes sospechosos de COVID o con patologías respiratorias graves en los cuales se esté descartando o que se haya confirmado el tema de COVID. O sea, manejar el tema de aislamiento por cortes. El tema de los bundles que es que tengamos estrategias o lo que son guías. Y bueno, tenemos la guía colombiana que está pues completa, tiene todo el tema de diagnóstico, elementos de protección personal, manejo. Y bueno, estas guías deben irse actualizando y se van a ir actualizando en la medida en que pase el tiempo. Implementación de los elementos de protección personal. Esto va a ser de acuerdo a los riesgos, que hagamos un buen uso y que se capacite al personal sobre el adecuado uso de estos elementos de protección personal. Entonces aquí nos vamos a esta pregunta: ¿cuándo y qué usar? Entonces aquí debemos evaluar el riesgo y de acuerdo a ese riesgo vamos a determinar el uso o el tipo de elemento de protección personal que vamos a usar. Modo de transmisión de la enfermedad, ya todo lo tenemos claro, cómo se puede transmitir la enfermedad, que puede ser de manera directa o de manera indirecta. La cantidad de fluido corporal que se genera, es decir, qué tipo de procedimiento vamos a realizar o se realizó, y si este procedimiento es un procedimiento que generó aerosoles, y si fue un procedimiento o es un procedimiento que genera aerosoles, aquí tenemos que evaluar qué y cuándo vamos a usar, qué elemento de protección vamos a usar. El tipo de interacción que vamos a tener con el paciente. No es la misma interacción que va a tener el personal de servicios generales que llega a limpiar la habitación o el auxiliar que llega a dejar la alimentación en la habitación del paciente. No es esa interacción, no es la misma de la que va a tener un médico que va a auscultar un paciente o un médico que va a hacer una intubación. El tema allí va a ser diferente y el tipo de exposición va a ser diferente, y de allí depende el elemento de protección personal que se va a usarse. Principios generales de los elementos de protección personal. Aquí tenemos que los principios generales de
de esto, un principio fundamental es el lavado de manos. Debe realizarse una higiene de manos siempre, debe realizarse la higiene de manos adecuada en estos pacientes, en el personal, debe hacerse la higiene de manos adecuada siempre. Retire y reemplace cualquier elemento de protección personal que esté dañado o que esté roto. Retire todo el elemento de protección personal lo antes posible después de completar el cuidado o la atención del paciente, y evitar contaminar el medio ambiente fuera de la sala de aislamiento. Es decir, que si usamos el elemento en la sala de aislamiento, nos lo retiremos antes de salir de allí y que éste sea depositado en un sitio adecuado, en la bolsa roja, y que sea dispuesto en el sitio adecuado para evitar que se contagien otras personas o el personal de lavandería o de servicios generales con una mala disposición de un elemento de protección personal contaminado. Deseche todos los artículos del elemento de protección personal cuidadosamente y realice la higiene de manos inmediatamente después. Con esto es muy importante el tema cómo te colocas y cómo te retiras el elemento de protección personal. El Ministerio de Salud en Colombia ha realizado tutoriales con relación a esto de cómo colocarse y cómo quitarse el elemento de protección personal. ¿Por qué? Porque puede que una persona se infecte solamente, no se infectó en el momento o no se contagió en el momento de que realizó la atención del paciente, sino que se contagió al momento de quitarse o el tapabocas o al momento de quitarse la bata antifluido. Entonces, acá está la tabla que está en el consenso y es una tabla que avaló el Ministerio de Salud con relación a los elementos de protección personal. Aquí se divide o se da el tema del área en que se va a usar, lo que es urgencias, hospitalización, unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía y consulta externa. El trabajador de la salud, aquí se mencionan el tipo de actividad que va a realizar. Acá está quien va a realizar un procedimiento que no genere aerosoles. Acá está el tipo de elemento de protección personal. Lo que recomienda el Ministerio de Salud es el uso de mascarilla quirúrgica, el uso de visor, careta o monogafas, el uso de bata manga larga antifluido, el uso de guantes no estériles, el vestido quirúrgico debajo de la bata que se retirará al final del turno y opcional el uso de gorro. Aquí estamos hablando de procedimientos que no generan aerosoles. Ya en procedimientos que generan aerosoles, aquí cambia la recomendación y está ya lo que es el uso del respirador N95. Y sigue siendo opcional el tema del uso de gorros. Ya en procedimientos quirúrgicos está el respirador N95, sigue igual el tema del visor, careta, monogafas, y está el tema de que en los procedimientos quirúrgicos se debe usar gorro y polainas. Y acá seguimos con el resto del personal de limpieza al entrar a la habitación. Aquí está mascarilla quirúrgica, aquí está todo lo que deben de usar. Acompañante permanente, si va a tener el paciente, al entrar a la habitación debe tener una mascarilla quirúrgica, bata y guantes. En urgencias, los pacientes colocar una mascarilla quirúrgica si es tolerada por el paciente. Ya lo que son áreas de tránsito, áreas de labores, y aquí vamos al tema áreas administrativas. El personal administrativo que no tiene contacto con pacientes no debería usar mascarilla quirúrgica. El personal que sí tiene contacto con pacientes debe utilizar una mascarilla quirúrgica y se recomienda que el personal tenga una separación con el público o con los pacientes, el personal administrativo, que sea una ventanilla de vidrio o acrílico que limite el contacto con las personas. Esto fue adaptado de las recomendaciones que da la
Organización Mundial de la Salud. Aquí están el cuadro de lo que son el uso de los elementos de protección personal según el nivel de atención. Entonces, esto se adaptó de la Guía Colombiana, adoptó estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Quiero mostrarles este estudio que está publicado Wiley Library Online. Este es un estudio que se publicaron hace pocos días, en el cual hacen un review, una revisión sistemática de lo que es comparando el uso de la mascarilla N95 con relación a la mascarilla quirúrgica. Y los resultados de este estudio, el estudio está libre, aquí está el DOI del estudio, los que lo quieran revisar, la conclusión que se dio, que tomaron en este estudio, es de que el uso de mascarilla quirúrgica versus N95 en procedimientos que no generan aerosoles fue similar, es similar a la protección que se puede presentar con la mascarilla quirúrgica frente al N95, ojo, en procedimientos que no generen aerosoles. Estos son los tipos de tapabocas que hay. Este es un gráfico que tomé del Hospital Italiano de Buenos Aires, en donde están las recomendaciones del uso o del equipo de protección personal en COVID-19. Si vemos este gráfico, no varía en nada con lo que planteamos en el consenso colombiano y que se ha adoptado, que se ha adaptado en la mayoría de las instituciones en la ciudad. Ahí está todo lo que es ese tema. El uso de tapabocas N95 se exige únicamente a los profesionales de la salud. Esto es una recomendación que hace el Ministerio de Salud con relación a la escasez que hay de estos elementos de protección personal. Ya pasando a lo que es el tratamiento, aquí tenemos lo que es el flujograma que nos da el consenso con relación al seguimiento de los casos. Este es el flujograma. Como les digo, no me voy a detener mucho en estos flujogramas, solo me voy a detener un poco en el de tratamiento. Aquí está el flujograma, aquí está lo que se está haciendo actualmente, lo que están haciendo actualmente las autoridades, que es en algunos casos haciendo teleasistencia en lo que son los pacientes asintomáticos y ese seguimiento que también ya el ministerio obligó y pues delegó esta responsabilidad en las EPS. Entonces las EPS están en la obligación de la realización de estos seguimientos a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 que no requieren hospitalización. En este gráfico vemos lo que es los sitios o los puntos de acción de los diferentes o de las diferentes estrategias de tratamiento para COVID-19 que hay disponibles actualmente en el mundo. En el consenso colombiano nos enfocamos en recomendar la hidroxicloroquina o cloroquina y el uso de lopinavir, ritonavir. Vemos que en este gráfico, en esta gráfica, no mencionan la acitromicina. Nosotros en el consenso colombiano, el uso de la acitromicina lo dejamos ya a contemplación del médico tratante. En mi caso particular, en los pacientes en los cuales estoy dando recomendaciones, lo estoy recomendando. Entonces vemos aquí como cloroquina, hidroxicloroquina, lo que se ha determinado su acción es una acción en inhibir la adherencia del COVID-19, del SARS-CoV-2, a lo que es la célula humana, a lo que es la célula del epitelio respiratorio. Inhibir esa fusión es uno de los mecanismos que se ha encontrado
actualmente en el tema del uso de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. Y otro efecto es el efecto inmunomodulador por todo el tema de la tormenta de citoquinas, tormenta proinflamatoria y procoagulante que ya se ha descrito en muchos estudios sobre este tema del COVID-19. Se ha encontrado que el COVID-19 tiene algunas proteasas. Allí esto da el efecto de lo que es el tema del uso de los antirretrovirales. Acá mencionan darunavir, recientemente Janssen, que es el laboratorio productor de la molécula original de darunavir, que hoy día en Colombia ya se está distribuyendo coformulado con Covicistat. Janssen ha sacado una serie de textos en donde limita y no recomienda que se use en primera línea darunavir porque no está bien demostrado el efecto. Son estudios que están haciendo y bueno, esperemos que sigan avanzando los estudios. Luego ya vemos acá Remdesivir, que son un antiviral, un fuerte antiviral, el cual se utilizó se utilizó en lo que es se utilizó en la epidemia en la epidemia de MERS actualmente, y que está siendo usado en algunos países del mundo, en Europa y en Estados Unidos se está usando bajo los pacientes que están en estudios con Remdesivir, solo se está usando en estudios clínicos. Nosotros no lo tenemos disponible. Se utiliza el Remdesivir, es de manera IV. Bueno, luego ya nos vamos acá a otras estrategias de manejo. Está el tocilizumab, que es un inhibidor de los receptores de la interleuquina 6. Este tocilizumab, su efecto está allí en inhibir lo que son los receptores de la interleuquina 6. Esto proviendo disminuir lo que es la tormenta tiroidea. La tormenta de citoquinas que se puede presentar en estos pacientes. En el consenso colombiano, tocilizumab no fue incluido como primera línea de tratamiento. La recomendación es solo en casos graves, sí, para también el uso en estudios clínicos. Este es el algoritmo de manejo para el paciente con sospecha o confirmación de COVID-19. Esto vamos viendo acá cómo es el manejo y se va a dar en los pasos que son una enfermedad no complicada, una sospecha de neumonía y el paciente con una neumonía grave. Entonces el manejo va a depender de la clasificación clínica que le hagamos al paciente. Un paciente con enfermedad no complicada que no tiene factores de riesgo es un paciente que puede ir a la casa, se le deben dar los signos de alarma, se le debe dar tratamiento sintomático y se le debe recomendar el aislamiento. Y el seguimiento ambulatorio debe hacerse cada 48 a 72 horas. Este seguimiento debe hacerlo la EPS, el asegurador del paciente. Entonces, aquí en cuanto al tratamiento sintomático, en el consenso colombiano se recomienda como medida antipirética solo el uso de acetaminofén por vía oral o el uso de acetaminofén por vía endovenosa en caso de que el paciente lo requiera. Y hacer manejo de la tos con derivados de la codeína y otro tipo de fármacos o medidas de tipo casero como bebidas azucaradas, en fin, recomendaciones para ese paciente con el manejo leve de un paciente que no tiene factores de riesgo. Entonces, un paciente que tiene factores de riesgo, que sí tiene factores de riesgo, hay que evaluar marcadores de mal pronóstico. Lo que les mencionaba ahorita, lo que es dímero D, PCR, el tema del hemograma, la función hepática, evaluar lo que son tiempos de coagulación
y estos pacientes evaluar esto. Si estos marcadores de mal pronóstico son negativos, este paciente igualmente aquí hay que tener en cuenta que el paciente tenga controlada o que tenga controlada esas comorbilidades o esas patologías de base que el paciente padezca estén controladas, si es diabético que esté controlado, si es un paciente hipertenso que esté controlado, si es cardiópata que esté controlado, si es un paciente pocoso que esté controlado, si es asmático que esté controlado. Bueno, entonces si este paciente tiene negativos esos marcadores de mal pronóstico, se le puede dar salida con las recomendaciones, signos de alarma, tratamiento sintomático y un seguimiento cada 48 a 72 horas. Vuelvo y le repito, esto lo tiene que hacer el asegurador del paciente. Si los marcadores de mal pronóstico son positivos, aquí ya tenemos que este es un paciente que se debe hospitalizar, hacer vigilancia clínica y control de laboratorios cada 48 a 72 horas y según la evolución considerar el tratamiento. Es decir, si el paciente no progresa a una neumonía, esto es manejo sintomático, monitorizar esos predictores de mal pronóstico. Si se estabilizan, el paciente puede pasar a un seguimiento ambulatorio. Luego ya nos vamos al paciente con una sospecha de neumonía. Aquí es importante el uso del CUR65. El CUR65 es un predictor, un marcador de criterios de severidad en neumonía. Este CUR65 se debe evaluar. Este CUR65 está dado y se toma también como patrón de mal pronóstico en la guía colombiana de manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, que es una guía que está un poco desactualizada, pero bueno, tiene algunos conceptos que son vigentes y que pueden seguir vigentes en este tema de esta pandemia. Entonces, vemos aquí cómo se toma el CUR65, se evalúan los factores de riesgo. Si no hay factores de riesgo en una sospecha de neumonía, se puede dar salida, signos de alarma, tratamiento sintomático y considerar antibióticos. Aquí más adelante les voy a mencionar el tema de la utilidad de asociar tratamiento antibiótico en estos pacientes. Ya aquí nos vamos al paciente que tiene un CUR65 menor de 1 sin factores de riesgo, el paciente que se lleva y se hospitaliza. Aquí tenemos si tiene o no tiene hipoxemia, si tiene factores o predictores de mal pronóstico, realizar las pruebas complementarias, todo lo que es el tema de gases arteriales y seguimiento de las pruebas cada 48 horas. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria adecuada, tiene inadecuada, tiene hipoxemia, tiene mal pronóstico, este es un paciente que puede ir a piso y que se debe iniciar manejo con cloroquina o hidroxicloroquina más lopinavir, ritonavir y considerar la asociación de antibióticos si sospechamos que puede haber una sobreinfección bacteriana. Y luego ya está acá el tema cuando hay una neumonía grave, un SDRA, paciente con choque, ya aquí viene el tema del manejo multidisciplinario, el soporte de oxígeno, el soporte ventilatorio, el manejo con lo que es la cloroquina o hidroxicloroquina más el lopiramir ritonavir y considerar el uso de antibióticos. Este es el algoritmo de manejo que se plantea en la guía colombiana de manejo de COVID-19. Acá están los fármacos y la dosis para su uso en la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19. Acá está hidroxicloroquina, la presentación es de 200 miligramos, se debe dar inicialmente una carga de 400 miligramos el primer día y luego continuar con 200 miligramos cada 12 horas. El tratamiento puede ser por 5 días en formas no severas y de 10 días en forma severa. La cloroquina, que también está establecida, se deben dar 300 miligramos cada 12 horas el primer día, cada 12 horas por 5 días en formas no severas y en 10 días en formas severas. Las dosis de carga se recomiendan solamente con la hidroxicloroquina. Y el tema del lopinavir ritonavir, el cual se deben dar, la presentación es de tabletas, viene en 200 sobre 50
se deben dar 2 tabletas cada 12 horas y la duración del tratamiento va a ser de 7 a 14 días. Entonces aquí, antes de iniciar el manejo con cloroquina, hidroxicloroquina y lopinavir-ritonavir, debemos evaluar el intervalo QT en estos pacientes. Estos medicamentos se ha demostrado o ya tienen como factor de riesgo de que pueden prolongar el intervalo QT. Entonces hay que evaluar el intervalo QT previo al inicio del tratamiento. Y luego, si vamos a utilizar lopinavir-ritonavir, que es un inhibidor de proteasa que se usa para el tratamiento del VIH, debemos de tener mandatoriamente una prueba, un ELISA de HIV negativo en el paciente. ¿Por qué? Porque si vamos a usar este medicamento por 14 días, lopinavir-ritonavir, vamos a hacer monoterapia si es un paciente que esté infectado con el virus del VIH y nos va a llevar a que el paciente puede tener mutaciones de resistencia posteriormente a esta familia de retrovirales y esto puede ser contraproducente en un paciente con VIH. Entonces, acá están los esquemas terapéuticos de acuerdo a lo que son el nivel de gravedad o la presentación clínica, que esto ya se los comenté en el algoritmo de manejo. Esta es la tabla del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Esa es una de las preguntas del consenso. ¿Cuál es la utilidad de asociar antibióticos en pacientes con infección por COVID-19? Debemos evaluar la clínica del paciente y los factores de riesgo. Los resultados microbiológicos, si tenemos la oportunidad de realizar un aspirado bronquial o un cultivo de secreción bronquial, esto nos puede orientar si el paciente requiere el uso de antibióticos y se ha demostrado de que si tenemos clínica y tenemos resultados microbiológicos que asocien que el paciente puede tener una coinfección bacteriana, si no usamos antibióticos, esto puede predecir o puede llevar a lo que es un peor desenlace en el paciente por esta asociación virus-bacteria. Entonces, esta es la recomendación, es una recomendación fuerte a favor del uso de antibióticos en los pacientes en los que se sospeche infección o coinfección con bacterias en este tipo de pacientes. Esta es la guía que les mencionaba. Acá están las alternativas de tratamiento antibiótico. Como les digo, este es un consenso que es del año 2013, que fue publicado en la revista Infectio. Entonces, aquí vemos las recomendaciones que ellos nos dan. Esto es un gráfico de la versión 12, ya han actualizado 12 veces el consenso de manejo del Hospital de Clínicas de Barcelona, y aquí vemos de que las recomendaciones que dan en Barcelona no son muy distintas a los que estamos dando en nuestro país. Aquí ellos asocian Remdesivir, el uso de corticoides. En el consenso colombiano se recomienda el uso de corticoides solo en casos de SDRA y la recomendación es que debe hacerse en bolos y la recomendación es con metilprednisolona. Este es una mixtura de todos los posibles agentes que pueden actuar en lo que es el tema de COVID-19. Aquí ya empezamos a ver ivermectina, nitazosanida, son drogas las cuales han tenido efecto in vitro frente a algunos flavivirus y a otros virus, pero que actualmente no hay estudios en humanos. Entonces, los que se están desparasitando por ahí, todavía no hay datos fuertes de que ivermectina y nitazoxanida tengan un efecto en firme sobre lo que es el COVID-19. El uso de interferón en el consenso colombiano no está recomendado por los efectos adversos que pueden presentarse con el interferón. Aquí tenemos las recomendaciones que tiene la Sociedad Argentina de Infectología, tampoco varían mucho con relación a las recomendaciones dadas en nuestro país. El tema de tromboprofilaxis, en el consenso colombiano se recomienda la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular siempre y cuando no esté contraindicado en el paciente el uso de las heparinas de bajo peso molecular.
Ya el tema de ventilación mecánica, no voy a ahondar mucho en esto, no soy experto en la ventilación mecánica. Ya yo diría que le propongo al doctor Felipe que hagamos ya un próximo webinar con los compañeros de UCI, con el doctor Abdel y el doctor Ávila, sobre lo que es el manejo de la ventilación mecánica en estos pacientes. Las recomendaciones en el consenso es definir qué paciente requiere una ventilación mecánica, los criterios clínicos, un paciente con una taquipnea, una respiración mayor a 30 respiraciones por minuto y los hallazgos gasométricos que impliquen o que pidan que el paciente sea ventilado. Aquí está una PO2 o una FiO2 con que sea menor a 200, un pH menor de 7.35 con una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Los puntos de buena práctica establecidos en el consenso está que sea el volumen corriente sea utilizado en relación al peso ideal del paciente para establecer el volumen corriente inicial, esto de usar los volúmenes corrientes bajos ventilatorios, monitorizar el BT teniendo como meta una presión meseta menor de 30 centímetros de agua y en fin, y todas estas medidas con relación a la ventilación mecánica. La PIP en estos pacientes se recomienda que el uso de la PIP sea entre 5 y 10 centímetros de agua y bueno, y otras recomendaciones que se dan en esto. Este es un gráfico que por allí lo mostró el doctor Felipe. El uso de plasma de convalecientes ya inició este estudio en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es el plasma de convaleciente? Es tomar, hacer una plasmaferesis a pacientes que tuvieron COVID-19 y que sobrevivieron o que tuvieron una recuperación de esto, tomar ese plasma de esos pacientes previo descarte de todo lo que son otro tipo de infecciones como infecciones por virus hepatotropos, sífilis, VIH, en fin, si se determina que el paciente no tiene otras coinfecciones, se toma ese plasma de convaleciente y se le administra a los pacientes. La administración de esto debe ser en un centro que tenga banco de sangre, que tenga equipos para realizar la plasmaferesis y bueno, hay estudios, ya se han tenido estudios con esto. Este tema de plasma de convaleciente se usó anteriormente en el tema de la gripa española, en el tema de MERS y SARS se ha utilizado, pero los estudios clínicos que hay son muy pocos. Entonces, ya esperamos que ahora con este tema de COVID-19 sí existan estudios mucho más grandes y que den un mejor aval a este tema del plasma de convaleciente. Otro tema importante es el tema de la PrEP, la profilaxis preexposición. En España inició el estudio EPICOS, que es un estudio de 4, en donde se toman 4.000 trabajadores de la salud, en los cuales se empezaron a administrar, se hicieron 4 ramas de este estudio, en los cuales se empezó a utilizar un medicamento retroviral que es el Truvada versus un placebo de hidroxicloroquina. Otra rama tiene Truvada más hidroxicloroquina, otra rama tiene Truvada más un placebo de hidroxicloroquina y otra rama que tiene Truvada más hidroxicloroquina 400 miligramos por día. El tema de la hidroxicloroquina, aquí no lo tengo claro si ellos lo van a usar diario o si lo van a usar en dosis semanales. Y también el uso del Truvada. Recordemos que Truvada es utilizado como PrEP en VIH, profilaxis preexposición. Y bueno, se ha utilizado y tiene una eficacia en VIH, el uso de Truvada, de una eficacia con datos cercanos, bien tomada la PrEP, cercanos a un 98-99%. Los criterios de alta en estos pacientes: ausencia de fiebre por más de 48 horas sin antipiréticos, mejoría clínica de los síntomas respiratorios y de la hipoxemia, que el paciente no requiera hospitalización por otras patologías y que el paciente esté tolerando la vía oral. Estos son los criterios de alta establecidos en el consenso colombiano. Y bueno, esperemos no llegar
a estas medidas extremas. Bueno, quedo atento a las preguntas, a las dudas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Tapia. Ya tenemos unas preguntas en el chat. Vamos a leer la primera y dice, la doctora Silvia Salva pregunta, hemos visto que los pacientes hospitalizados por razones diversas y sus acompañantes no están usando mascarillas de ningún tipo. Algunos han dado positivo para COVID después. ¿Qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es que con lo que les decía anteriormente, eh, instituciones que en las instituciones se deben establecer lo que son los protocolos de las visitas de familiares, están restringidos, se debe restringir y se va a ver si va a haber un familiar en la habitación con el paciente, este debe tener un tapabocas. Otra recomendación que se ha tomado es que en la institución y en las instituciones no exista personal deambulando con guantes. Esto no es adecuado, no es un punto de buena práctica de que estén con guantes deambulando por toda la institución. Entonces, pero sí es un tema de que debe usarse tapabocas por medio de todo lo que son los familiares que están en las habitaciones. Muchas gracias. Una segunda pregunta dice, ¿se prevé aumentar realmente el número de pruebas para personas portadoras asintomáticas y o expuestas a COVID? Lo ideal es que entren las pruebas rápidas. Y otra recomendación, que es una recomendación que están dando los virólogos, epidemiólogos que están trabajando en este tema, es el enfoque que le debemos dar a las pruebas. ¿En dónde deben enfocarse las pruebas? En el personal que esté expuesto. ¿Quiénes estamos expuestos hoy en día? Nosotros, los trabajadores de la salud, que día a día nos estamos exponiendo y que, bueno, podemos estar atendiendo hoy un paciente por una infección de vías urinarias, pero y que es asintomático para COVID-19 y por ahí en una semana el paciente empieza a toser y empieza a hacer gripa y en fin. Entonces debemos se debe enfocar el uso de estas pruebas rápidas en quienes, en el personal de riesgo, nosotros, personal de la salud, el tema de los conductores de buses que están trabajando, los conductores de taxi, el tema de los trabajadores de los supermercados, las personas que están allí en eso, exponiéndose en el día a día y bueno, y establecer en ellos y en nosotros los trabajadores de la salud si estamos o no estamos infectados y si tenemos o no el tema de una infección asintomática y bueno, y si es una infección asintomática, hacer el aislamiento para disminuir la cadena de transmisión. Perfecto. Una tercera pregunta sería, en el tratamiento se ha visto que la administración de plasma y anticuerpo monoclonal ha dado resultados superiores a otros esquemas. ¿Se prevé aplicarlo en Barranquilla captando donantes de plasma entre los curados? Actualmente no hay estudio, yo lo mencioné en la presentación, el tema del plasma de convaleciente, el estudio más grande está en Bogotá, actualmente pues el usarlo sería algo interesante que hagamos un estudio sobre plasma de convalecientes, sería interesante y bueno, ahí queda la tarea. El tema aquí pregunta el doctor Matar sobre que si la PCR está escasa, ¿cuál es la clínica patognomónica que nos puede poner a sospechar? En algunos casos, como vemos, un alto porcentaje de las personas infectadas pueden ser asintomáticos. En muchos casos pueden ser asintomáticos o pueden tener signos y síntomas leves, solamente fiebre un par de días y luego quedó la disfagia, la tos, en fin. Pero que exista un signo patognomónico no lo hay. El tema de la disgeunesia, de la anosmia, fue muy comentado, pero luego fue bajando el tema en cuanto a esto y bueno, es escaso. Y bueno, la enfermedad, sospecharla en el paciente
que empiece con los síntomas respiratorios y bueno, y quienes han tenido contacto o se han expuesto a pacientes infectados sin el uso de los elementos de protección personal. La doctora Patricia Medina pregunta, ¿alguna referencia con ruxolitinib para casos graves? Repíteme, por favor, que no te... Sí, pregunta, ¿alguna referencia con ruxolitinib para casos graves? No, no, la verdad que yo conozca, no, son biológicos y drogas inmunomoduladoras, pero no, lo más estudiado ha sido con tocilizumab, pero con otro tipo de biológicos lo que he investigado es poco. Aquí hay una pregunta con relación a la citromicina. En los estudios, los estudios que hay con el tema macrólidos es con acitromicina. Se ha encontrado con acitromicina un efecto antiinflamatorio. Hay algo que también, algunos estudios que también mencionan el tema de que tiene un efecto antiviral asociado a la hidroxicloroquina y junto con el lopinavir, ritonavir. Les digo que en el consenso colombiano el uso de la citromicina se deja a consideración del médico tratante. Nosotros en la clínica y en mi práctica particular, en donde estoy dando conceptos sobre estos pacientes, yo estoy recomendando el uso y bueno, hacer el seguimiento de lo que es el intervalo QT por ya lo que se ha dicho y lo que está establecido, lo que está establecido en lo que es los criterios de manejo. Isabela Bojanini pregunta, ¿puede haber transmisión vertical? No, no está demostrado todavía la transmisión vertical. El tema allí de la transmisión vertical está dado porque hasta el momento no está demostrado. No se ha demostrado que exista transmisión vertical. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el bebé se infecte con secreciones de la madre. Esto es algo que también lo establecemos allí en el consenso. Hay una parte sobre lo que es el manejo del binomio madre-hijo, en donde, pero no está demostrado y no se ha demostrado que exista transmisión vertical. Cristian Barros pregunta, ¿qué piensa del papel de la lactoferrina en la fisiopatología que hoy en día se habla de esta enfermedad? El tema de la lactoferrina es escaso lo que hay sobre esto. El tema de todo lo que es el tema de todo lo que es los fenómenos proinflamatorios y procoagulantes que se presentan en esta patología son conocimientos inciertos los que tenemos hasta ahora y que existan estudios grandes que nos hablen sobre este tipo de el uso de estas moléculas es incierto y todo esto es incierto y bueno, hay que esperar qué viene, qué nuevo viene, qué vamos teniendo, qué nos dicen los estudios y bueno, esperemos qué viene sobre esto. Daniel pregunta, ¿a los pacientes asintomáticos que van a ser llevados a cirugía, por ejemplo, pacientes con cáncer, se sugiere realizar previamente pruebas de COVID? En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo antes? Pacientes que van a ser llevados a cirugía. Por ejemplo, pacientes con cáncer, si se les sugiere realizar pruebas de COVID previamente. Mira, lo ideal es ¿qué es lo ideal? Que un paciente que va a ser sometido a algún tipo de cirugía en la cual hay un alto riesgo para el cirujano y para todo el equipo quirúrgico, se le haga una prueba rápida, es lo ideal. Pero vuelvo, como dice el dicho, vuelve el perro arrepentido. No hay disponibilidad actual
por medio que sean pruebas que sean avaladas por el gobierno. Ya te digo, te están ofreciendo pruebas rápidas que van a tu casa y te toman la muestra y te cobran 80,000, 100,000 pesos. Llegan a tu casa en un carro, pon el dedo, te toman la muestra, en fin, pero esas pruebas no están avaladas, no están certificadas por la FDA. Entonces, esperemos ese tema. Eso. Listo, vamos a seguir con 5 preguntas más y terminaremos la charla porque se ha extendido un poquito. El doctor Jonathan Suriel pregunta, ¿cuál es el tiempo prudente de aislamiento de un paciente que dio positivo luego de una recuperación satisfactoria? ¿Y qué tan importante es hacer la segunda prueba? Y en caso de ser positiva, ¿cuál es el grado de virulencia? La prueba que yo lo mostraba allí en el gráfico cuando mostraba lo del tema de la PCR, lo ideal es hacer una PCR al final del periodo. Se ha establecido de que no, si ustedes lo vieron allí, más o menos 14 a 21 días es el periodo en que todavía puedes encontrar PCR positiva. Entonces, se debe realizar una PCR control una semana a los 14 días, incluso la están realizando a los 21 días. El periodo de aislamiento está dado en 14 días, pero ojo, está también ya demostrado de que el virus puede persistir incluso en heces hasta 28 días. La doctora Luz Barbosa, si la hidrocloroquina impide la unión del virus en la célula, ¿su inicio más temprano daría mejor respuesta? Sí, uno de los fundamentos del tratamiento con hidroxicloroquina es ese, el prevenir la unión al virus. Entonces, esa es una pregunta que me han hecho mucho, pero ¿por qué los casos leves no le dan hidroxicloroquina? Porque el sustento que está es que la hidroxicloroquina o la cloroquina previene la adherencia del virus a la célula humana, al neumocito. Entonces, si el tipo ya está infectado, ¿para qué le vamos a dar? Es más, les anticipo algo, vamos a proponer desde la Asociación Colombiana de Infectología, el capítulo Caribe, hacer un estudio de PrEP, es decir, dar a los trabajadores de la salud una dosis semanal de hidroxicloroquina que vamos a establecer en el protocolo y vamos a hacer un par de brazos. No les adelanto solo eso de que va a ser con hidroxicloroquina y bueno, esperemos que se vinculen muchas instituciones en la ciudad. Aquí el tema es que tenemos que hacer una compra centralizada de hidroxicloroquina y bueno, hay que buscar los recursos. Sabemos que es costoso, actualmente la hidroxicloroquina está escaso y de que usemos en todas las instituciones una sola molécula. Y bueno, ¿por qué? Porque como vimos, si previene o se previene la adherencia del virus, hacer un estudio de PrEP para los trabajadores de la salud. Y bueno, entonces, pero estas personas que se van a someter a este estudio deben de tener también una prueba rápida negativa con tal de que establezcamos allí de que el paciente no tenga una infección previa o no haya sido expuesto previamente al virus. Lisette Moreno pregunta, en paciente grave en UCI, luego de una primera PCR para SARS-CoV-2 negativa, pero con clínica altamente sugestiva y laboratorios sugerientes, ¿se recomienda repetir la PCR en heces? En España, algunos lo recomiendan. Lo anterior, dado que estamos tomando malas muestras hisopo de algodón, así como no se manipulan adecuadamente, es decir, temperatura alta. Bien, el tema de la PCR es algo que, como les decía en la presentación, depende de la toma de la muestra. Si no tomamos bien la muestra, podemos tener una PCR con un falso negativo, muy probablemente. Entonces es importante una toma adecuada. Que estén haciendo PCR en heces en Colombia, no tengo conocimiento actualmente. El uso de la PCR solo es en el hisopado y en el aspirado solamente. Y bueno, eso
es lo que hay. Y bueno, si tenemos una PCR negativa y tenemos toda la clínica, marcadores de mal pronóstico positivo, criterios radiológicos, tenemos un nexo epidemiológico fuerte, bueno, se puede repetir la PCR aduciendo todo esto de lo que se está mencionando allí. César Mejía, ¿qué relación tiene la A2 COVID-19? Todo lo que se ha manifestado sobre su relación. Sí, lo de los ARA2 fue al principio de todo esto, al principio de todo esto, el tema de que se debían de quitar los IECA, los ARA2 por unos receptores que se bloqueaban en el virus. Hoy día nosotros en el consenso no recomendamos de que el paciente que esté tomando un IECA o un ARA2 lo suspenda. El paciente puede seguir tomándolo porque ya hay evidencia clínica de que no hay ninguna contraindicación con esto. Bueno, por aquí la doctora Patricia me está enviando el tema del ruxolitinib. Ya me dice acá que en España lo están usando en el tema de la tormenta de citoquina. Buen dato. Bueno, vamos a, como les digo, esto cada día están saliendo mucho más cosas y bueno, y hay que seguir leyendo sobre esto. Por aquí el doctor Mario Villanueva, a quien le mando un gran saludo, nos pregunta que si en algún momento podemos llegar a tener una curva de casos similar a la de España. Mario, yo te digo que esto es incierto. Uno, aquí yo martillo mucho en el tema de que no tenemos la cantidad de pruebas necesarias, no se están haciendo la cantidad de pruebas que deberían hacerse y bueno, y ya estamos empezando a ver cómo en las diferentes clínicas ya están llegando los pacientes y están llegando, pero afortunadamente no hemos empezado a ver ese rebote de casos como incluso lo que está ocurriendo en Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, esperemos que no, pero las mejores medidas son que la que tomó el gobierno de mantener la cuarentena, pero la cuarentena sirve siempre y cuando sea una cuarentena bien hecha, una cuarentena estricta, pero no lo podemos hacer así porque en Colombia hay mucha gente que vive del día a día, hay mucha pobreza, entonces aquí tienen que venir unas políticas gubernamentales muy generosas, las cuales no ha tomado este gobierno de dar unos subsidios, unos verdaderos subsidios a la población, incluso los estratos 3, 4, que son la clase media de nuestro país, los cuales también se están viendo afectados. Eh, eh, que lleguen, intervengan en el tema de los servicios públicos. Venga, usted solo va a pagar el 50% de los servicios públicos y esa es una preocupación menos para la gente. O el estrato 1 y 2 no va a pagar los servicios públicos. El tema de los créditos hipotecarios que verdaderamente se congelen, pero no, vemos que lo que están haciendo es refinanciarte la deuda, en fin. Entonces, mientras no tengamos una verdadera cuarentena en donde solamente salga a la calle, solamente el personal médico y las autoridades, va a ser muy difícil. Y el tema de los servicios básicos disponibles, si no tenemos una cuarentena bien firme, estas medidas impactan, pero no van a tener el impacto que esperamos. Vemos que ya la otra semana van a reabrir la construcción, las confecciones, en fin, todo esto va a haber más gente en la calle y bueno, esperemos, ojalá Dios nos proteja de que esto no progrese. Doctor Tapia, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya me duele la garganta. Sí, exacto. Nos extendimos un poquito, pero era un tema que nos compete a todos en estos momentos de pandemia y es un tema que cada día estamos aprendiendo muchísimo más y de esto se trata básicamente los webinars. Muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación el día de hoy, a todos los asistentes por su participación. No tengo más que palabras de agradecimiento, de verdad. Los invito de igual manera el día viernes 24 de abril para la charla que va a tener el doctor Jorge Scaff
llamado Manejo de las emociones en la cuarentena. Se les estará enviando los links a los correos que confirmaron asistencia y también se enviará un link externo. Doctor Tapia, si tiene algunas palabras de despedida, más que adelante. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a los que, ¿cuántas personas se conectaron al final? 80 personas, doctor. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharnos y bueno, y seguir allí, estar pendientes, estar atentos y el uso del tema de los elementos de protección personal y estar allí, ahí estamos prestos a aclarar dudas y bueno, ahí estamos y vamos trabajando en esto. Gracias y buenas noches. Chao. Igualmente.